El subsidio a los combustibles es uno de los lastres más pesados que tiene la economía ecuatoriana. Son miles de millones de dólares que se gastan en productos que van a ser quemados, dicen unos. Otros, sin embargo, señalan que se trata de un aporte que se le realiza a la producción y a los ciudadanos, porque si no existieran los subsidios, habría un encarecimiento de todo. Henry Llanes, exasambleísta, experto petrolero, nos acompaña esta mañana y le consultamos cuál es la realidad de los subsidios, cuánta plata ha destinado el país para ello. Saludos cordiales, estimado Lenin, cordial saludo al país. En el manejo de la política petrolera hay muchos errores, o podríamos decir que la política petrolera ha sido desastrosa durante los últimos 12, 13 o 14 años, porque se maneja una política de subsidios para todo el Ecuador, como que todo el Ecuador requiriera del subsidio, y eso no es una realidad. En el Ecuador hay sectores que requieren subsidio, y hay otros sectores que no requieren subsidio de los combustibles, pero dentro de esta política irresponsable, demagógica, clientelar, ha hecho que los subsidios, en el caso de los combustibles, se mantengan para toda la población. Quisiéramos ver brevemente unas láminas sobre el tema del gas, del diésel y de la gasolina. No sé si usted tiene las láminas, pero lo que quiero decirle, Lenin, si no la tiene, por ejemplo, en gas, en el periodo 2011-2019, el monto de importación en gas de uso doméstico, gas licuado de petróleo, fue de 4.864 millones de dólares. ¿Sabe cuánto recibió el Estado por la venta del gas en el Ecuador? 1.295 millones de dólares. ¿Cuál fue el monto del subsidio o de la pérdida de la pérdida? Hablo, si usted le da un contador, hágame un análisis de ingresos y egresos y sáqueme pérdidas y ganancias, y él va a decir, tuvo en el gas 3.568 millones de dólares. En el caso de la gasolina de alto octano, de las naftas de alto octano que se importaron, se compró en 15.000 millones, 180 millones de dólares en el periodo 2011-2019. En el mercado interno se vendió otros productos en 8.339 y el monto del subsidio fue de 6.840 millones de dólares. En la gasolina súper solamente. En las naftas que se importan, porque ese producto se lo mezclan no solamente para el caso de la gasolina súper, sino para toda la gasolina extra y Ecopaís, estimado Lenin. Lo que quiero ir a un resumen es de que en el periodo 2011-2019, ¿sabe? El gobierno de Correa y de Moreno importaron aproximadamente 37.781 millones de dólares. Esos productos que los vendieron en el Ecuador apenas generaron un ingreso de 17.244 millones de dólares y el monto del subsidio para todo el país en los combustibles fue de 20.537 millones de dólares. Si sumamos el subsidio por la importación de los combustibles, en los tres, gasolina, gas y diésel, y tomamos en cuenta lo que se subsidió de los productos que se obtienen de la refinería Esmeraldas, de Anglo y del complejo industrial de Chuchufinde, en estas 13 plantas, sumado el total del subsidio 2011-2019 fue de 32.118 millones de dólares. Entonces, es necesario entonces, Henry, una focalización, pero una eventual medida de este tipo tampoco solucionaría el problema, porque debería ir acompañada de una desconcentración o de una liberalización de las importaciones de derivados. Sí, pero antes que eso, mi estimado Lenny, hay que ir por la matriz, por el tronco, por la cabeza, ¿no? Aquí lo que hay que modificar es la política petrolera. Hay que modificar la legislación petrolera y hay que modificar los contratos petroleros. Entonces usted cambia esa matriz y entonces los resultados van a ser positivos. ¿Cómo ha de ser, estimado Lenin, que por ejemplo el año pasado, cuando el precio del petróleo se vendió en $55 el barril, y esto es una inquietud para el país y deberíamos preguntarnos todos de los datos que les voy a dar. El año pasado, como digo, se vendió el barril del petróleo en $55 el barril, cuando en el presupuesto estuvo más o menos por 50, 51, ¿ya? Es decir, $4 más recibió el Estado por la venta del barril del petróleo. ¿Qué sucede? Que los ingresos para el presupuesto, los ingresos totales fueron de 2.000
800 millones de dólares. Entonces la pregunta es, si en el Ecuador se ha incrementado la producción petrolera sobre los 500.000 barriles de petróleo por día, si el petróleo ha estado fluctuando en los últimos años en 50 y 60 dólares, la pregunta es, ¿quién se lleva los ingresos del petróleo? ¿Quién se lleva las ganancias del petróleo? ¿Quiénes son los que se llevan los ingresos petroleros? Entonces viene la respuesta. ¿Quién se los lleva? ¿Usted ha logrado identificar? ¿Quién se los lleva? ¿Quién se los lleva? Son tres. Los altos costos de producción, Lenin, que son de 31, de 35, 37, 41 dólares. Ayer estaba cotizándose el crudo ecuatoriano en 24, 25 dólares. ¿Qué quiere decir? Para las compañías que nos cobran 35 dólares, 41 dólares, hay que sacar plata de otro lado para pagarles a ellas, ¿no? Otro que se lleva el petróleo en crudo y en cocinado son los chinos y los tailandeses, que está hipotecado el petróleo para ellos hasta el año 2024 con un alto castigo. ¿Qué otros sectores se llevan la plata de este país, del petróleo? Los que venden, los que importan combustibles al Ecuador, los que importan gas, los que importan diésel, los que importan gasolinas. Mire que en el caso del diésel, se lo compra, el gobierno lo compra en $2.50, $2.80 y lo venden en el Ecuador a 90. Cuando usted dice los que importan, parecería que es mucha gente, pero eso es un negocio que está concentrado en manos del régimen. En manos de pocas personas, mi querido Lenin, son 2 o 3 empresas que importan el diésel, y entonces así mismo son 2 o 3 importas que importan el gas, y lo mismo son los que importan, esas mismas empresas son las que importan las gasolinas. Entonces, ¿se puede renegociar, Henry, se puede renegociar estos contratos de preventa que tiene el Ecuador con Petrochina, con Petrotailandia? Sí, se puede renegociar, pero eso ya depende de la estrategia del gobierno de poder adoptar una política de renegociación. Esperemos que el nuevo ministro en verdad se siente en la mesa con el gobierno chino, con el gobierno de Tailandia, a efectos de renegociar los contratos. No podemos seguirles vendiendo con alto castigo. No podemos tener comprometido el 90 o el 92% o más del petróleo con ellos. Entonces ahí tenemos enormes pérdidas porque no podemos nosotros licitar el petróleo y venderlo en el mercado spot y venderlo a quien pague más por un barril de petróleo. Una arista más en los cambios estructurales que requiere el país. Gracias, Henry Llanes, experto petrolero, por venir a Contacto Directo.